A lo largo de la historia, el arte ha sido un vehículo para la exploración de la identidad de muchas comunidades alrededor del mundo. En Latinoamérica, especialmente, las expresiones artísticas se convirtieron en una herramienta para el descubrimiento de la identidad de las naciones previamente colonizadas por el Imperio Español. En particular, la literatura alivió las ansias y la necesidad por la búsqueda identitaria de estos pueblos latinos, sobre todo en el siglo XX. La música también fue una expresión que jugó un papel protagónico durante este siglo en los contextos de inconformidad social y política tras la aparición del folk en el contexto estadounidense. Ambas expresiones artísticas mencionadas tuvieron grandes exponentes, pero los más destacados fueron Pablo Neruda y Bob Dylan. El primero de estos fue un poeta y político chileno considerado como uno de los más influyentes y destacados artistas de su siglo y el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Como fue dicho anteriormente, para entender el impacto del texto en la sociedad es importante entender el impacto del contexto en el texto de manera previa. Para empezar, el poeta Pablo Neruda nace el 12 de julio de 1904 en Parral bajo su verdadero nombre de Ricardo Eliezer y desarrolla su infancia en un marco indígena en Temuco, la capital regional de la Araucanía. Su experiencia en la literatura empieza de muy joven. En 1917 se publica su primer texto en el diario de Temuco titulado Entusiasmo y Perseverancia, y en 1923 se publica su primer poemario Crepúsculo. A su vez, la carrera política de Neruda empezó en 1927 cuando fue nombrado cónsul en Rangón, Birmania. Gracias a esta oportunidad, Neruda tiene la opción de conocer el mundo, asistir a nuevos congresos y ser nombrado cónsul en nuevas regiones como en Colombo y en Buenos Aires. El 13 de octubre de 1933, Neruda tuvo su primer encuentro con Federico García Lorca, y gracias a esto, Neruda desarrolla un nuevo amor por la lengua española. Después fue nombrado cónsul de Chile, para posteriormente instalarse en Barcelona, en donde aumenta su amistad con García. Durante la década de los 40, sus poemas tomaron un tinte mucho más político, con casos como Un canto general de Chile, en donde se demuestra que la materia histórica social no es un lastre de la poesía de Neruda, sino todo lo contrario. Esta es transformada en materia poética por la función simbólica a la pasión de Neruda. El lenguaje literario. Otro ejemplo claro de la materia histórica social en los poemas de Neruda es Un canto para Bolivia, en el que se confirma su compromiso político contra la opresión y a favor de la oposición. En esta misma época, Neruda viaja y descubre sus raíces indígenas en América Latina. De ahí nace su composición Altiras de Machu Picchu, además de su afiliación a la ideología comunista en 1945 al Partido Comunista Chileno, y a través de su obra Un canto de amor a Stalingrado, en el cual se evidencia su admiración por la Unión Soviética. La década termina con un Neruda exiliado de Chile y refugiado en París, en donde asiste al primer Congreso Mundial por Partidos de la Paz, para después ser escogido como miembro del Consejo Mundial de Partidos por la Paz. En 1950, Neruda, junto con Picasso y otros artistas, reciben el Premio Internacional por la Paz por su obra Que se despierte el leñador. Al siguiente año cae el presidente de Chile, permitiendo que Neruda regrese a su país natal. Durante esta época destaca su obra Odas Elementales y Las Odas del Viento, gracias a su mensaje en contra de la dictadura, la opresión, exclusión social y racial y la destrucción de los patrimonios culturales. Durante la Guerra Fría, Neruda junto a Miguel Ángel Asturias exponen sus ideologías comunistas dentro de su obra Comiendo en Hungría. Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura el 21 de octubre de 1971 y el 28 de octubre del mismo año es elegido por la Conferencia General de la UNESCO como miembro del Consejo Ejecutivo por 4 años. Después de 2 años renuncia a este cargo dada la delicada situación de Chile, y gracias a esto nacen textos como La incitación al nixonicidio y Elogio de la Revolución Chilena, ambas obras destinadas a procurar la evasión de una guerra civil chilena. Después de estos dos grandes textos, del golpe de Estado encabezado por el general Pinochet y la derroca del gobierno de Unidad Popular, Pablo Neruda muere el 23 de septiembre de 1973 en la capital chilena, después de una destacable carrera política y literaria que siempre será recordada por el gran impacto que causó durante la mayor parte del siglo XX.
Lo cierto es que Pablo Neruda consiguió tener un gran impacto no solo en la literatura, sino también en la sociedad latinoamericana durante sus 69 años de vida en el siglo XX. Pero a pesar de esto, él no fue el único que causó conmoción con sus obras. Otro artista que transmitió su mensaje con gran eficacia fue Bob Dylan, músico, compositor y poeta estadounidense considerado ampliamente como una de las figuras más prolíficas e influyentes de la música pop y folk del siglo XX. Ambos artistas tuvieron una gran influencia y reconocimiento dentro de sus respectivos colectivos sociales gracias a la relación que crearon con su contexto social e histórico dentro de sus obras, permitiendo que el público se identificara con los mensajes transmitidos y con las ideologías de ambos artistas. En los principios de la década de los 40 nace Robert Zimmerman en Minnesota, Estados Unidos, un 24 de mayo de 1941. Durante los principios de la Guerra de Vietnam, la popularidad del rock aumenta y con esta la exposición de este género hacia Dylan, sobre todo en su universidad en donde se adentró de manera muy específica a la escena folk. Durante la década de los 60, Dylan tuvo el momento más impactante de su carrera con el nacimiento de la canción Protesta como la crítica al conflicto y su compromiso político y social. Durante la Guerra de Vietnam, el folk junto con la canción Protesta toman un papel protagónico, pues por medio de la música se genera una protesta por la inconformidad frente a la política exterior y el manejo de la guerra misma. En 1961, Dylan abandona la universidad y se adentra en el escenario folk de la ciudad de Nueva York, enamorándose de este género tras la muerte de su ídolo Woody Guthrie. En el siguiente año, Dylan firma con Columbia Records, lo que lo lleva a la fama mundial, y en este mismo año lanzó su disco debut. Sin embargo, no fue hasta el segundo disco de Freewheeling Bob Dylan, lanzado en 1963, en donde este cantautor fue reconocido como un cantante de protesta gracias a la canción Blowing in the Wind, en la que luchaba por los derechos de la población afroamericana. La fama de Dylan en la escena folk solo iba en aumento durante los años posteriores. En 1964 saca su tercer disco, en donde se destaca la canción The Times They Are Changing, en donde se expresa el sentir popular de la época. En 1965 comienza su transición al rock and roll, con su canción Like a Rolling Stone, y se convierte en el primer cantante en usar una guitarra eléctrica y amplificadores en un festival de rock. El año de 1966 tuvo un gran impacto en la vida de Dylan, ya que emprendió una gira mundial que no fue bien recibida y gracias al agotamiento sufre un accidente en motocicleta, lo que lo causa que se retire de la vista pública por 8 años. La guerra de Vietnam se acaba en 1975 con Vietnam del Sur perdiendo y Estados Unidos con tropas retiradas unos años antes. Durante esta época, Dylan se dedica a volver al público con el movimiento y el estilo psicodélico, y a pesar de esto no consigue ni el impacto ni la fama de la década pasada. En la década de los 80 se aleja del cristianismo y hace canciones principalmente basadas en sus inquietudes religiosas. Además, emprende una nueva gira, la Gira Infinita, y Bob Dylan ya no es considerado como un artista, sino como un símbolo de una generación, gracias a su trabajo con la canción Protesta y el énfasis a las problemáticas sociales en el contexto estadounidense. Gracias a esto, fue admitido en el Rock and Roll Hall of Fame en 1988. Y finalmente, uno de los reconocimientos más recientes del autor es haber recibido el Premio Nobel de Literatura en el año 2016 gracias a su carrera bastante destacada. El siglo XX representó una época de cambios en todos los contextos humanos, políticos, sociales y culturales. El arte se convirtió en un vehículo de transmisión de mensajes que se ocultaban por la opresión de las comunidades que siempre habían sido vulneradas y por esta razón los artistas, ya sean poetas, músicos, escultores o cualquier otro, tomaron un papel protagónico en esta transición de mensaje social que después fue considerado como protesta. Es de este contexto que artistas como Pablo Neruda y Bob Dylan toman la relevancia que tuvieron, gracias a la carga ideológica que sus obras poseían y a la importancia del mensaje en dichos contextos sociales previamente mencionados. Pues a pesar de crear textos independientes a una época específica, logran reflejar sus propias preocupaciones por las problemáticas que estaban viviendo en ese momento y logran que el mensaje evolucione hasta contextos actuales.